Bueno, profe, te comento que esta sesión está siendo grabada. Nosotros grabamos pues todas las clases, pero pues para que tengas conocimiento de que la estamos grabando. Ah, perfecto. Luego me la comparten, por favor, si es posible. Claro que sí. Claro que sí. Ya, muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, son todas chicas, ¿no? No hay ningún chico, chique por ahí para No, no dejar a nadie afuera. Bueno, todas chicas. perfecto. Ok, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a meternos en el tema de lo epistemológico, lo teórico de la educación inclusiva. Si en algún minuto, chicas, hay algo que parece un poco que merita una explicación nuevamente, ustedes me dicen, profe, ¿puede volver sobre esta idea? Y con todo gusto, ¿vale? No quiero que ninguna se quede con alguna idea, algo suelto o algo que no se comprenda bien. ¿Les parece? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre los dilemas definitorios de la educación inclusiva. En general, cuando en Latinoamérica encontramos que hay una serie de es un campo bien ecléctico, ¿no? Pero si atendemos en estricto rigor al concepto de eclecticismo, desde los estudios en general se tiende a como a confundir la palabra eclecticismo con la diversidad o la interdisciplina o la diversidad de cosas, ¿no? Cuando yo digo que es ecléctico, digo que hay distintas cosas que están circulando al momento de hablar de inclusión, pero que están anudadas, que no están entrelazadas, ¿no? Y pareciera que hoy día hay toda una moda, todo un desarrollo teórico, investigativo para hablar de educación inclusiva, pero en la práctica esta idea de inclusión sigue estando muy arraigada, muy confundida, incluso travestizada con lo que es la educación especial. Entonces, si nosotros nos preguntásemos si la educación inclusiva es lo mismo que la educación especial, la primera respuesta sería que no, porque la educación especial corresponde a un dominio particular de la educación en general y la educación inclusiva es un sinónimo o un efecto de reflejo de la propia educación. Es decir, que cuando hablamos de educación inclusiva simplemente estamos hablando de educación y no estamos construyendo un subcampo específico como lo hace la educación especial. Ahora la pregunta sería, ¿por qué entonces se travestiza, se confunde erróneamente la idea de inclusión con lo especial? Porque básicamente lo especial, de alguna manera, tiene un desarrollo teórico, metodológico, que la inclusión no tiene. Y al conectarse con algunos sujetos, como la necesidad educativa, la discapacidad, los sujetos migrantes, pero específicamente los sujetos de la discapacidad, hace que genera un nuevo rostro, una nueva explicación, pero que en vez de ir aclarando qué es esta idea de educación inclusiva, se ha terminado muchas veces confundiendo, travestizando, incluso generando equívocos de interpretación, y todo esto es lo que me interesa que hoy día podamos mirar, ¿vale? Entonces, en un primer momento vamos a hablar sobre la inclusión como un fenómeno estructural, ¿no es verdad? Y también relacional, ¿no? Y no como un fenómeno de asimilación, como es lo que hoy día hay, ¿no? Y también vamos a revisar por qué la educación inclusiva es una teoría sin disciplina. Y luego, si nos da tiempo, vamos a tratar de avanzar hacia la comprensión epistemológica, ¿no? Y los conceptos epistemológicos también que fundan este campo de trabajo. Bueno, dicho eso, siempre que me toca intervenir en cualquier situación, ya sea en un congreso, en una clase, etcétera, siempre parto con esta misma frase de Rudolf Steiner, que yo creo que ustedes, como son futuras maestras de educación inicial, conocen muy bien por las pedagogías Waldorf. En general, Steiner es sumamente reconocido en el ámbito de la educación por la antroposofía educativa. Es lo que quiere decir que finalmente vamos a educar a las personas en función de lo que cada ser humano necesita, ¿no? La reconexión con la naturaleza humana. Y esta frase de 1910
sale de un texto que él publica, que ustedes lo pueden encontrar en internet, que se llama La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto, chiquillas? Bueno, en Chile decimos chiquillas, así como de forma cercana, ¿no? Ninguna vaya a pensar que lo estoy diciendo de forma peyorativa, ni mucho menos, ¿ya? Entonces, cuando Steiner publica este texto, acuña esta frase y dice: las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje oculto que hay aquí en esta frase? Y que hoy día, en tiempos de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia es algo que irrumpe, ¿no? Más allá de esto, los problemas que venimos teniendo históricamente, políticamente en la educación, tienen que ver con lo que está contenido en esta frase, y que por un lado es pensar un sistema educativo que es un poco descarnado, por un lado, ¿no es verdad? Porque siempre está pensando en resultados, en una eficacia, y en ciertas mediciones que hasta cierto punto son válidas, pero que la práctica descuida lo medular del acto educativo, es qué es el ser humano y cómo está hecho este ser humano. Y si nosotros tuviésemos que atender a lo que Steiner nos dice, por un lado plantea algo fundamental, que dice que antes de preocuparnos por mejorar la calidad, que es un instrumento conceptual del neoliberalismo contemporáneo, ¿no es verdad? Y que a través de esta idea, cuando la investigación, los académicos dicen y afirman que la inclusión es, la educación inclusiva es sinónimo de una educación de calidad, lo que la gente está diciendo finalmente es unir dos conceptos que son irreconciliables en sí mismos, porque la inclusión apela a la transformación, a la emancipación, a la creación de otros mundos posibles, ¿no es verdad?, a otras formas de subjetividad, a otros estilos de relacionamiento social, a otras afectividades, a otras pasiones, y por otro lado, la idea de la calidad sigue siendo un instrumento conceptual tardío que lleva a mediciones, a ranking y justamente a la deshumanización de la educación. Entonces, yo siempre intento advertir, más que a lo mejor hacer ver, advertir que estos dos conceptos son irreconciliables en su propia génesis y en su propio sentido. Por eso que esta frase de Steiner me parece tan fundamental, porque nos dice: antes de mejorar cualquier proceso educativo, dedíquese a pensar cómo estamos hechos los seres humanos y comprendamos la naturaleza humana en su magnitud. Y esto es totalmente para, sobre todo en los campos de trabajo de ustedes. ¿Por qué y para qué una educación inclusiva? ¿Ya? Lo primero que quisiera destacar es que cuando hablamos de educación inclusiva, o por lo menos de lo que hacemos desde el CELEI, es justamente no reducir la idea de inclusión a sinónimo de educación especial, ni tampoco reducir la idea de a prácticas de asimilación de personas puestas dentro del sistema educativo. Esto quiere decir que de alguna manera, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de un sistema de transformación de todos los campos que integra la ciencia de la educación, y nos estamos alejando, mejor dicho, de esta idea o de este significante, de esta imagen mental que apela a incluir a lo mismo, que muchas veces excluye a determinados estudiantes en su paso por la escolarización. Por eso que desde mi posición teórica y política, la inclusión debe entenderse entonces, como dice ahí, como un proyecto político, ¿no es verdad? Como un proyecto de nación, ¿no? Preocupado justamente por la identidad, porque ustedes ya saben que desde las psicologías críticas, sobre todo australianas, y sobre todo aplicado a la primera infancia, las identidades ya son descentradas, no son fijas, se mueven constantemente. Por otro lado, las diferencias, ¿no es verdad?, que como nos va a decir Stuart Hall, son eminentemente políticas, y que es distinto hablar de, y aquí quisiera hacer una aclaración preliminar, porque es muy diferente hablar de diversidad, de diferencia y de singularidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos refiriendo a la constitución genérica de la especie humana, ¿no es verdad?, al principio de la heterogénesis, de lo múltiple en su esencia, pero también las diferencias vendrían a ser lo que inscribe mi particularidad. Pero hasta aquí nos topamos con un problema medular. ¿Y cuál es el problema medular? Es que los conceptos de diversidad y diferencia, al ser conceptos sumamente extendidos, tienen un uso inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupan de forma reiterativa, con mucha recurrencia,
con mucha liviandad, pero a la vez debe, Leisa, ya te respondo, ¿vale? Pero a la vez debe además generar generan un efecto de diferenciación social, ¿no? Que es lo que conduce al problema ontológico de los grupos sociales, que es finalmente donde la diferencia, como por ejemplo ser negro, ser mujer, ser homosexual, trans, o ser simplemente una persona con escasos recursos, hace que te ubique en ausencia de reciprocidad social y tenga justamente proceso, sea afectado por formas de fragmentación social. En ese sentido, las nociones de diversidad y diferencia lo que hacen justamente es conducir a esta idea de diferenciación, segmentación, y lo único de estos tres conceptos que yo decía, de la diversidad, la diferencia y la singularidad, es la singularidad la única que permite o evita que la persona sea cosificada, sea justamente reducida a una visión negativa de su identidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera cuando pensamos en la idea del sujeto dentro de la inclusión o la política ontológica dentro de la inclusión, no estamos hablando de un mero sistema de personas raras, ¿no? Sino que estamos tratando de hablar de múltiples singularidades, porque a pesar de que este espacio en el que hoy día nos encontramos, que es virtual, yo veo, o por lo menos aquí yo sé que hay 33 personas, más la profe, 34, y todas son mujeres, pero no hay ninguna que sea igual a la otra. Por lo tanto, las múltiples singularidades permiten recuperar este principio de Leuciano de la variabilidad, ¿no? De algo que se repite, pero que a su vez es infinito y único en sí mismo. Entonces, de alguna manera, es la singularidad la que permite justamente liberar al ser de todas estas ataduras del esencialismo, de la opresión, del individualismo metodológico, etc. Y también es un examen preocupado por el privilegio, la desventaja y la opresión. Ahora, yo quisiera un poco aclarar que los conceptos de desventaja y opresión son fundamentales para entender la educación inclusiva, porque no son que yo te oprimo simplemente, sino que son frenos al autodesarrollo, como lo va a decir Jung, ¿no? Es decir, son un conjunto de acciones que frenan mi desarrollo en lo escolar, en lo social, en lo cultural y en lo afectivo. Entonces, de alguna manera, a ver, voy a tratar de, no puedo ver el comentario de la... Puedes darle clic nuevamente en la flechita morada y ahí te aparecen los chats. Ella te pregunta, pero para hacer un proyecto político, ¿desde qué parte del gobierno se debe establecer la idea de educación inclusiva? Sí, es que cuando yo hablo de un proyecto político no se reduce a un partido político, porque esa es la reducción de justamente de la política, ¿no? Y en ese sentido hay que ser sumamente claro, porque cuando hablamos de lo político, porque ahora estamos hablando sobre estudios teóricos. Entonces, los estudios teóricos, cuando hablamos de lo político, Lesia, estamos justamente mencionando o estamos diciendo que, como dice Chantal Mouffe y Laclau, en ese maravilloso texto que se llama En torno a lo político del año 2007, dice claramente que lo político es lo que genera el conflicto, es lo que genera justamente un disenso, esta capacidad de no estar de acuerdo con ciertas cosas. Ahora, la política, que es lo que tú me preguntas, que tiene que ver con los partidos políticos y con la organización de ciertas tramas, es lo que hace justamente que esto pueda ser, está referida a tu pregunta, ¿no? Con cómo esto se baja en las instituciones. Cuando yo digo un proyecto político, es justamente un proyecto de nación, un proyecto de sociedad, un proyecto histórico-cultural, si tú lo quieres, y que eso es independiente de cuál va a ser a lo mejor, si es socialista, si es de ultraderecha, ¿me entiendes? O sea, esto es un proyecto que permea todos los campos del desarrollo ciudadano y que obliga a estos partidos a organizarse con nuestros principios. No al revés como justamente funcionamos nuestras sociedades latinoamericanas, que es que las acciones de la política, lo institucional, terminan tomando cierto enfoque, ¿sí? Y otra de las cosas interesantes que aquí aparece es justamente pensar que cuando hablamos de educación inclusiva, lo primero que tenemos que atender también es a la formación
las formaciones neoliberales que van afectando a la educación, ¿no? Y esta idea, y que justamente agudiza la exclusión. Entonces aquí, en esta segunda idea, también hay otra cosa interesante que tiene que ver con que hoy día toda la investigación sobre inclusión habla que hay mucha exclusión, mucha injusticia, pero en la práctica no hay un hecho constatado, ni metodológicamente, ni analíticamente, que nos diga cómo funciona la exclusión, ni mucho menos cómo operan estas formas de injusticia en el día a día. Es muy distinto decir a que las personas, hay un 45% de niños excluidos, a decir cómo funciona la exclusión en esos grupos. Entonces, lo que un poco estoy diciendo es que cuando hablamos de inclusión, lo primero es aprender a leer la micropraxis. ¿Y qué es la micropraxis? Es un concepto Foucaultiano, ¿no es verdad? Y que nos dice que es el conjunto de interacciones que tenemos en el día a día y que son las que permiten justamente visibilizar estas formas de afectividades, nuevos relacionamientos, formas de respeto, etc. Porque hasta aquí el discurso de la inclusión toma un carácter extremadamente liberal. ¿Qué quiere decir esto? Es que es una inclusión en la que nosotros, como van a decir las teóricas del feminismo interseccional, que es una inclusión en la que solamente yo te respeto, en la que profeso respeto, intento igualar oportunidades, pero en la práctica eso nunca llega a las personas. Entonces, de alguna manera, esta idea, lo que hoy día tenemos es una inclusión bastante liberal, no una inclusión real que diga justamente qué hacer la persona y con sus propias necesidades. Y esto también nos enfrenta a otro problema clave que tiene que ver con la reformulación de los marcos de valores para investigar la inclusión y la exclusión, ¿no? Y una idea que hoy día está tremendamente constatada tiene que ver con que antes de legitimar el derecho a la educación, debemos justamente legitimar un conjunto de derechos básicos como la salud, la vivienda, el trabajo, el bienestar social, para que la educación cumpla su propósito. ¿Qué es lo que hoy día se muestra en toda la investigación? Que en general la educación ya no cambia el mundo, ¿no? O la escuela, mejor dicho, no cambia el mundo como lo hacía antes. Hoy día por el conjunto de anudamientos sociales críticos en la que ésta se ubica. Y eso hace justamente que todo esto quede un poco deslindado y la educación en sí misma no pueda cumplir su propósito. Además, esto es coincidente con que hoy día en Latinoamérica, no hoy, sino que hace unas décadas ya, no hay movilidad social, o sea, y el educador termina formando o educando a personas de su misma clase social. Y esto es interesante porque de alguna manera hace ver que la educación, hoy día tú sigues viviendo en tu misma clase social, en tu mismo lugar de origen, pero tal vez tienes acceso a un auto, a una casa con una mejor pared, a una mejor conexión Wi-Fi, pero en la práctica sigue estando en la misma clase social. Y eso lo podemos ver hoy día con doctores, con gente con 1000 títulos, y eso también es un efecto de esto de la ausencia de movilidad entre las clases sociales. Bueno, dicho esto, problemáticas estructurales, si nosotros tuviésemos que preguntarnos por qué la inclusión es un fenómeno estructural y no un fenómeno eminentemente pedagógico, ¿no? A mí siempre, cuando menciono esto, me gusta recurrir a la metáfora postcolonial de leer de otra manera, que está inspirada en el trabajo de Derrida. ¿Y qué quiere decir esto, leer de otra manera? Leer al revés, ¿no? O volver sobre lo que justamente estamos hablando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en general nosotros pensamos que la inclusión es un fenómeno pedagógico. Y ese fenómeno pedagógico es sinónimo de un problema técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que en general pensamos que aumentando el número de niños matriculados en la escuela, pareciera que estamos ejerciendo el derecho a la educación, pero no siempre están las condiciones institucionales para el aseguramiento de ese derecho. Y por otro lado, nos encontramos con unas formas de relacionamiento que conducen a prácticas eminentemente de asimilación social, pero no de transformación de la estructura educativa. Entonces, en este entendido, una de las razones por las cuales hoy día la inclusión retóricamente funciona, pero pragmáticamente no cumple su propósito, es porque hay dificultades para entender justamente lo que es la inclusión
Y por otro lado, porque eso no está develado, o por lo menos está develado en los trabajos que hemos hecho desde el CELEI en cuanto a su trama teórica, ¿no es verdad? Y eso ha devenido, como dice ahí, en una nebulosa o en un halo de incomprensión sobre su estructura teórica. Y en su acepción tradicional, esto se confunde con un problema técnico, es decir, lo que yo ya enunciaba, ¿no? Como la abducción de personas que supuestamente están en los márgenes de la sociedad, las volvemos a incorporar a lo mismo que muchas veces las excluye. Entonces, esta metáfora de la inclusión a lo mismo es sumamente interesante porque dice, bueno, pareciera que en una forma de compensatoria yo hago o regresar a ciertos estudiantes que salen de la escuela, que forcluyen de la estructura escolar, porque no ven sus necesidades graficadas, porque no se sienten representados, no se sienten contenidos, justamente los volvemos a incorporar a lo mismo que muchas veces genera exclusión o frena el autodesarrollo. Y en esta idea, Wassertron ya nos va a decir que hay un ideal de asimilación que justamente se refuerza a través de esta idea de diversidad, ¿no es verdad? Lo que justamente da paso a un sistema de arbitrariedad que pone en evidencia una multiplicidad de desventajas sociales, culturales, políticas, y que justamente atraviesan la trama subjetiva de cada grupo en particular. Entonces, esto es sumamente siempre asociada a esta idea de asimilación arbitraria de personas. Perdón. Y todo esto demuestra dos cosas fundamentales para entender la posible teoría de la inclusión, que sería por un lado la incapacidad de los investigadores para aproximarse a su real objeto, a su real fenómeno, y por otro lado la incapacidad de entender el propio término, porque es un término sumamente amplio, que todo el mundo cree que lo sabe explicar, pero cuando le preguntamos a alguien qué es la educación inclusiva, la gente en general no lo sabe explicar. Y ahí nos topamos con un problema epistemológico fundamental que tiene que ver con el índice de singularidad. ¿Qué quiere decir el índice de singularidad, chiquilla? Finalmente es lo que define la naturaleza de un fenómeno y lo que permite explicarlo en coherencia a esa naturaleza. Así como, por ejemplo, aquí hay mujeres, hombres, ¿no es verdad? Cada cosa en el campo de conocimiento tiene una naturaleza. Pero en todos estos campos, como yo los denomino campos sintagmáticos, ¿no es verdad? Campos de dos o más palabras como educación inclusiva, trabajo social, educación social, psicopedagogía, pedagogía hospitalaria, etcétera, todos esos son campos sintagmáticos, tienen tres problemas fundamentales. Un primer problema fundamental es que no tienen una epistemología consolidada. Cuando digo epistemología me estoy refiriendo a que hay un conjunto, ¿no es verdad?, de formas que explican cómo ese conocimiento se construye. Por otro lado, tienen dificultades en lo metodológico, es decir, no tienen claridad sobre el método que define su acción investigativa, ¿ya? Y también no hay claridad sobre su aspecto morfológico. Y cuando digo el aspecto morfológico es el aspecto fundamental de las categorías, los conceptos que se emplean para ensamblar un determinado campo de conocimiento. Y en este sentido, por ejemplo, en la educación inclusiva hoy día, más que los trabajos que hacemos desde acá sobre epistemología, no tiene una teoría clara, no tiene un método de investigación, más bien toma prestado de distintos campos del saber, toma prestado del método del feminismo, toma prestado del método postcolonial, toma prestado del método de la educación especial y ensambla, pero todos esos préstamos van generando confusión en vez de ir aclarando cuál es su repertorio metodológico, y por otra parte tiene un problema en lo morfológico, con qué conceptos se ensambla el discurso de la inclusión. Y hasta aquí hay una teórica que a mí me encanta y que tuve la suerte de entrevistarla, que es una teórica holandesa, connotada a nivel mundial en la teoría de la literatura y de los estudios culturales, y ella dice, en su texto del año 2009, Conceptos viajeros de las humanidades, dice que los conceptos nos ayudan a comprender de forma oportuna un objeto, un fenómeno, o nos ayudan a distorsionar este objeto. Hoy día, la inclusión intenta promover un cambio en la educación, pero con los mismos conceptos viejos y anquilosados del pasado. Entonces, por ejemplo, cuando el problema morfológico es que si no hay cambio de categorías, en la práctica no hay justamente un cambio real en la realidad. Es decir, yo no puedo hablar de que la educación inclusiva es para todo el mundo, pero con los conceptos de la educación especial, porque tiendo a cerrar, a limitar
el espectro de comprensión de lo inclusivo, ¿no? Y por lo tanto, antes de avanzar a la siguiente lámina, quisiera dejar súper en claro que la educación especial es una forma de inclusión, pero la educación inclusiva no es una forma de lo especial, porque es un fenómeno que cruza todos los campos de la educación y los transforma. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, por ejemplo, en países como México o España, se está intentando quitar la educación especial. Y yo, desde mi posición teórica y lo que investigo, de hecho el año pasado, una actividad del Ministerio de Educación, para justamente definir que... Espérame, Yuli, un poquito, ¿ya? Para definir si era correcto sacar lo especial o no, y yo no soy partidario de sacar la educación especial, soy partidario de reactualizarla a la luz de todo esto que estamos hablando, porque si en la escuela, con suerte muchas veces se educa a un niño con dificultades de la lectura, imagínense cómo se puede aumentar el sufrimiento social y la pseudo-inclusión, que serían otras formas de exclusión dentro del contexto inclusivo, de un estudiante sordo-ciego, etc. No se trata aquí de tomar decisiones arbitrarias, sino que se trata de tomar decisiones que sean lo más oportunas para todos los estudiantes. A ver, ahora voy con no sé si estoy en lo correcto, pensaría yo que la inclusión y la exclusión siempre ha estado, y desde el principio, la modalidad tradicional. No hay interrogante y conclusión. O sea, mira, Julie, en relación a lo que tú planteas, si uno se dedica a entender históricamente qué es la educación inclusiva, la tendríamos que entender como la síntesis de la historia de la conciencia. ¿Y qué es la historia de la conciencia? Una rama de la historia que se dedica a estudiar todas las problemáticas sociales, culturales, pero que tienen que ver con las luchas de los oprimidos y con la gente que está en situación de exclusión, ¿ya? Y ahí, bajo ese concepto, podríamos decir que de alguna manera la exclusión, como lo va a decir Quijano en el grupo de colonialidad, modernidad, es finalmente es algo constitutivo de la matriz del sistema mundo de Occidente, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, hablar de exclusión, de dominación, de segregación, de violencia estructural, de discriminación silenciada, son fenómenos constitutivos del sistema mundo en su esencia, por un lado, y de alguna manera lo que hace es que hoy día la inclusión, si, ojalá nos dé tiempo, yo he determinado 11 conceptos que tiene el adjetivo inclusiva. Y uno de los adjetivos que tiene es la fuerza escultórica de la realidad. Es decir, que con solo escuchar este discurso, la gente se sensibiliza y empiezan a haber otras formas de relacionamiento, afectividad. Entonces, de alguna manera, no es que no esté en el discurso de los docentes, esto siempre ha estado. El tema es que se ha entendido justamente de forma errónea, travestizándola con la educación especial. Entonces, de alguna manera, desde allí es sumamente importante, entonces, entender justamente que la inclusión de alguna manera tiene que hacer estas transformaciones, y yo ahí sí coincido contigo, pero decir, por ejemplo, que simplemente lo ignora, yo no estoy de acuerdo con eso, porque de alguna manera, tanto los investigadores lo ignoran también, y muchas veces se ocupa este curso para funcionar dentro de la estructura académica y decir, bueno, esto es parte de, ¿no? Pero en la práctica, eso es lo que yo te podría comentar, Yuri, ¿sí? Entonces, como fenómeno estructural, debiésemos entender la inclusión entonces como de nada, Yuri, como hoy día asume una perspectiva de justicia, pero una justicia desde una perspectiva homogenizadora. Hay un texto de Mauricio Lazarato que se llama Políticas de lo Menor, y que está publicado en el año 2006 por Traficantes de Sueños. ¿Qué nos dice Lazarato en ese texto? Dice que la política occidental se fundó en un conjunto de actos de homogenización social, es decir, darles a todos lo mismo. Y eso es lo que hoy día tenemos en los marcos jurídicos, que todos los países han ratificado una política educativa inclusiva, ¿no es verdad? Pero que en la práctica intenta asegurar lo mismo para todos. Desde esa lógica son la lógica de los todos de Durkheim, de Marx, de Weber, la lógica de dar justicia en bloque. Y de ahí surge la idea de lo universalismo.
en la práctica o analíticamente, Wasserton y Jung van a decir, bueno, esto no es tan así. Si queremos crear un nuevo relacionamiento social, lo que necesitamos entonces es justamente entender la idea de justicia, equidad, igualdad desde un plano de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aseguramos un mismo derecho con criterios de universalidad, pero lo bajamos de acuerdo a lo que cada colectivo pueda necesitar. Y eso también es coherente con la lógica epistémica de la inclusión, que funciona en un nomadismo epistemológico, en un universo mosaico, y nos viene a decir entonces, bueno, que lo correcto entonces pensar es asegurar derechos con un piso básico universal, pero que se baja de acuerdo a lo que cada colectividad necesita, ¿no? Entonces, y eso también es coherente con lo que yo ya les decía de las múltiples singularidades. Entonces, aquí nos topamos con un punto importante a la hora de hablar de la justicia, que tiene que ver con comprender cómo las opresiones y las microopresiones funcionan sistemáticamente en nuestras instituciones, ya sea la familia, ¿no es verdad?, las relaciones de pareja, la universidad, la escuela, todos los planos de relacionamiento social, y justamente son las que van restringiendo este paso de este conjunto de afectaciones. El año pasado yo justamente estaba en uno de los congresos y ponía el mismo ejemplo que voy a comentar ahora. Para el Día de la Mujer aquí en Chile, siempre en los 2 últimos años se hacen unas marchas muy grandes en el centro de Santiago, y en general van los periodistas, le tienden a preguntar a algunos padres que van de la mano con sus hijas por qué están en la marcha. Entonces, los padres, algunos le dicen, bueno, yo estoy aquí porque no quiero que mi hija sufra de femicidio, ¿ya? Entonces, cuando yo escuchaba eso en la televisión, yo me preguntaba y decía, bueno, el femicidio en este caso se reduce única y exclusivamente por llevar a mi hija a la marcha del Día de la Mujer, de conmemoración del Día de la Mujer. No, porque de alguna manera ese aprendizaje de no educar a mi hija para el femicidio, perdón, es un aprendizaje que se da en lo que aquí aparece en la última cuadrito azul, en el conjunto de interacciones de la micropráctica, en el conjunto de interacciones del día a día. Es decir, si yo veo a mi padre que maltrata a mi madre, eso es un aprendizaje y un modelado que viene dado de la micropráctica. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, cuando hablamos de inclusión, chicas, y cuando hablamos de justicia, y cuando hablamos de todo esto que hemos estado conversando, todo esto se materializa en la micropráctica, es decir, en el conjunto de interacciones de la vida cotidiana en el que acontece nuestra propia existencia, nuestras propias tramas subjetivas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica nosotros tendemos muchas veces a enseñar la inclusión desde decirles que tenemos que respetar a todos, pero en la práctica lo tenemos que esto llevar a la carne en el día a día, porque si no estamos haciendo un compromiso con lo liberal. Y otra de las cosas que quiero dejar sumamente clara es que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando ni de educación especial, ni de prácticas de asimilación, ni de discursos vacíos. Estamos hablando de imaginaciones audaces, como va a decir Gayatri Spivak, de formas de entendimiento mucho más complejas de la realidad, y que por lo menos para el caso inicial o de la interculturalidad son sumamente interesantes, ¿no? Porque ponen en juego relaciones de poder y patrones interinstitucionales que hacen muchas veces que ciertas poblaciones estén en los márgenes o estén en el centro. Y ahí también quiero recuperar una idea que trabaja Aptar Bra y que ustedes la pueden encontrar, que es un texto maravilloso que se llama Cartografías de la Diáspora, Identidad en Cuestión, que también está publicado, perdón, por Traficante de Sueños, y ella va a decir en ese texto una cosa fundamental. Va a decir, bueno, que de alguna manera la idea del centro y la periferia, el centro que está regulado por el capitalismo hegemónico, ¿no es verdad?, el imperialismo y el colonialismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Arrastra la idea de inclusión y nos hace que tengamos una idea de inclusión alojada al interior del capitalismo y una justicia alojada al interior del capitalismo, y esto es lo que hace que la inclusión retóricamente a todo el mundo le guste, pero que en la práctica no pueda ejecutar o transformar la trama de relaciones intersubjetivas, estructurales, relacionales del mundo. Y bueno, ¿qué nos dice Aptar Bra? Que este centro y estos márgenes son una regulación interpretativa propia del eurocentrismo, y que por lo tanto si nosotros examinamos las lógicas de pensamiento de nuestros pueblos antes de la llegada
¿verdad? Nos damos cuenta de que ellos no trabajan en función de un centro y una periferia, trabajan en una trama de relacionamiento multiaxiales, de múltiples relacionamientos que están entrecruzados. Y eso un poco es la idea del pensamiento relacional, que se opone al pensamiento categorial, que individualiza, cierra, encripta a la persona y la reduce, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en este cuadrito que está aquí, nos damos cuenta entonces que la justicia y la idea de dar derecho a la educación, dar derechos culturales, dar derecho a las mujeres, dar derecho a los migrantes, etcétera, hoy día está en un valor colectivo, es decir, darle a todos lo mismo, independiente de lo que sean sus necesidades reales, y por otro lado tenemos el valor distributivo o redistributivo, ¿no? Que se expresa en términos de pluralismo y multiplicidad. Por eso que cuando nosotros hablamos de cuáles son los conceptos epistemológicos que fundan el campo de estudio llamado educación inclusiva, son conceptos eminentemente que están albergados en el concepto de multiplicidad. Porque de este concepto de lo múltiple, ¿no es verdad?, surge el concepto de heterogeneidad, de alteridad, de diferencia, de singularidad, de otredad. Es decir, cuando uno analiza filosóficamente y analíticamente de dónde surgen todos estos conceptos, surgen del concepto de multiplicidad. Por lo tanto, lo correcto es pensar que el sujeto de la inclusión y el lenguaje de la inclusión es el lenguaje de la multiplicidad. Por eso que yo siempre hablo de una revolución molecular de múltiples singularidades que son infinitas y que no son cerrables a nada, ¿no? El individualismo metodológico. ¿Cuál es el individualismo metodológico? Esto que dice, bueno, si la persona no puede caminar, le ponemos una silla de ruedas. Si la persona no escucha, le ponemos un audífono. Es decir, trabajar a partir de la patología, el daño, la enfermedad, y no a partir justamente de las potencialidades o de lo que la persona puede llegar a ser. Y en esta idea de los todos redistributivos, nos topamos entonces, chicas, con que los sistemas educativos hoy día no han visibilizado con claridad cuáles son las reglas de funcionamiento de la sociedad. Es decir, las reglas que hacen del funcionamiento de las estructuras sociales, culturales, políticas y que repercuten en el funcionamiento del sistema educativo. Si aprendiésemos a reconocer cómo funcionan las reglas de funcionamiento de la sociedad, podríamos entender por qué el sistema educativo en muchos lugares del mundo es homogeneizante, es segregador, es elitista, etcétera. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí hay que asumir justamente esto que McLaren nos dice, ¿no? De que ignoramos las diferencias de ciertos grupos que en la política pública se convierten en llamamientos vacíos de la diversidad. Discursos que apelan a la diversidad, pero que en la práctica no generan reales coordenadas de alteridad o reales espacios para acoger, abrazar y justamente educar a todos los grupos en función de lo que son, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en políticas educativas contemporáneas, cuando hablamos de cuál es el significante o el dispositivo de semiotización que hay en torno a la diversidad. Niños con discapacidad, personas inmigrantes, es decir, un grupo de sujetos que son propios muchas veces de la rareza, de lo anormal, de lo abyecto, etc. Y eso hace que justamente dentro de esta gran halo de sujetos raros, como se ha definido hasta ahora, queden fuera otros sujetos que son aún más, que son otros sujetos que no se saben cómo completarse o cómo entenderse y que son, si ustedes miran, políticas educativas que solamente hablan de inclusión asociado a la discapacidad, a la interculturalidad, etcétera, pero en la práctica dejan fuera, por ejemplo, a los colectivos trans, LGTBIQ, por ejemplo. Entonces ahí también vemos dentro de estas mismas políticas violencias epistémicas que terminan relegando a otros colectivos de este espacio, ¿no? Entonces, esta idea es la que justamente va a generar lo que yo ya les decía, el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no? Donde la idea de diversidad, de identidad, es un factor activo a al propio desarrollo humano, ¿no? Porque la identidad se convierte en algo negativo. Y por eso que hay que tener mucho cuidado con conceptos como negro, indígena, que son conceptos, son códigos eminentemente coloniales, son códigos coloniales, ¿no? Y que han seguido estando hasta el día de hoy, ¿sí? Y por otro lado, también hay que eliminar el dilema de la diferencia,
porque ni la diversidad ni la diferencia permiten entender o recuperar la esencia humana, es la singularidad. Pero ¿qué pasa? Que el concepto de diferencia tiene mayor fuerza porque se ha asociado a la alteridad que el de singularidad. Entonces, de alguna manera, si tuviésemos que explicar qué es lo que permite liberar al sujeto de todas estas ataduras, de todas estas etiquetas sociales, es la singularidad, no la diferencia, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos dicho que la educación inclusiva es un fenómeno eminentemente estructural que interviene en los distintos formatos del poder. Cuando yo digo formatos del poder, son múltiples expresiones. Por ejemplo, la exclusión, la dominación, la violencia estructural, la discriminación silenciada, ¿sí? Y justamente que además va afectando a las normas, los valores, los sistemas de mediación político-cultural y las reglas en las que funciona la sociedad. Por eso que la inclusión hoy día, una de sus tareas críticas, o mejor dicho, una de sus insistencias críticas, es decir, que cuando hablamos de inclusión hablamos de imaginaciones audaces, hablamos de entendimientos complejos, hablamos de otras formas de relacionamiento, de otras afectividades, sentimientos y subjetividades. Y esto nos lleva entonces a redefinir la tarea del ser humano, que es cómo yo te voy a educar, cómo yo voy a hacer la maternidad, cómo vamos a hacer la paternidad, cómo vamos a construir las comunidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este es un tropo político sumamente poderoso al momento de pensar nuevos escenarios de desarrollo humano. Y por eso que cuando hablamos de la inclusión como fenómeno estructural, estamos hablando entonces de que se opone al pensamiento categorial, que sería este pensamiento que hoy día todos de alguna manera estamos muy familiarizados, el pensamiento de la etiqueta, ¿no? El pensamiento categorial justamente neutraliza al sujeto, lo reduce, lo cosifica y impone las diferencias entendidas negativas de cada grupo, es decir, acumula el estigma. Y eso es lo que hoy día todas las políticas hacen, porque además de lo categorial, los sistemas educativos entregan dinero por subvención o por estudiante puesto en la escuela, ¿no? Y por otro lado, el pensamiento relacional que nosotros proponemos desde el centro de investigación que yo dirijo es justamente un pensamiento que nos permita entender las múltiples, cómo distintos fenómenos entran en contacto, se van relacionando y nos permite, como dice ahí, entender los elementos metodológicos para intervenir en los patrones y en los procesos interinstitucionales sistemáticos que impiden que las personas puedan construir destinos de vida más vivibles. Y esto es los obstáculos complejos, es decir, que uno estando dentro de la escuela también pueda justamente visibilizar o aprender a ver cuáles son los obstáculos complejos que los estudiantes ejerciendo su derecho a la educación enfrentan y que justamente restringen su desarrollo educativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión que son sancionados por prácticas específicas del poder, por ejemplo? Y aquí justamente viene a darse cuenta que de alguna manera la idea de la inclusión como tarea postcrítica no se ocupa para desacreditar, sino que para proteger, cuidar, y trabaja en esa lógica, yo te cuido, te protejo, ¿no es verdad? Y vuelve justamente a preguntarse por qué es la educación, la crianza, la escuela, el estudiar, el pensar, el practicar la vida en sí misma, ¿no? Es una pregunta sobre la vida y sobre el mundo. Bueno, y aquí tenemos un poco la pregunta medular que tendríamos que, en todo curso que se llame educación inclusiva, en la universidad, en pregrado, posgrado, en extensión, en lo que sea, responder inicialmente. Si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Y aquí podemos encontrar varias posiciones. Bueno, no tan claras, ¿no? Pero por un lado, que es una lucha contra el fracaso y la exclusión, pero para mí, desde mi posición como investigador, como productor de teoría, lo que me interesa es justamente entenderla como un sistema de transformación de todos los campos del sistema educativo y del mundo. Una transformación alterativa, no alternativa. Y aquí quisiera hacer una pequeña aclaración. Hoy día, en general, la gente a nivel mundial está buscando mucho una educación alternativa. Pero dentro de los movimientos educativos alternativos, ¿qué es lo alternativo?
son los movimientos montessorianos, Waldorf, el homeschool, movimientos que de alguna manera ya no son tan alternativos, son casi hegemónicos, pero una hegemonía que se opone a la práctica escolar, al funcionamiento escolar tradicional, y en la práctica lo que necesitamos justamente es entender una educación alterativa, es decir, que altera el orden social, las formas tradicionales de entender el pensamiento y hace justamente una oposición a lo instalado para crear o instalar algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, desde esta lógica, las alternativas ya no son tan alternativas, sino que lo que necesitamos son una educación más alterativa del orden de las cosas o del propio pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar en cuestiones ya más teóricas y dice, bueno, la educación inclusiva, una teoría sin disciplina. En general, cuando yo me empecé a preguntar eh, hace ya un par de años por qué la educación inclusiva no funcionaba discursivamente o habían ciertas contradicciones en su comprensión, me pregunté si tenía teoría, si tenía epistemología, metodología y concepto, y en general la respuesta no fue muy auspiciosa, ¿ya? Y cuando yo digo que es una teoría sin disciplina, no intento negar las disciplinas como dominios históricos del conocimiento, sino que estoy diciendo que no, su fenómeno no se centra exclusivamente en un campo del saber, sino que viaja, se moviliza por una amplia variedad de marcos teóricos, de proyectos de conocimiento, de conceptos, de métodos, de teoría, y que en el viaje, en la metáfora del viaje, va tomando prestado una serie de elementos que luego los rearticula, que los mete a la licuadora y genera un nuevo conocimiento, un nuevo saber. Cuando decimos que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, lo que estoy diciendo es que justamente es una teoría que es de carácter postdisciplinar. ¿Qué quiere decir lo post? Lo post no es una secuencia, no es una secuencia lineal, sino escuchar el saber más allá de los campos tradicionales, que serían como la psicología, la sociología, la didáctica. Por lo tanto, el conocimiento de la educación inclusiva siempre se construye en lo que Chambers denomina la exterioridad del trabajo teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que escucha el fenómeno, lo enuncia, lo estudia y lo produce más allá que tradicionalmente está emplea, ¿no? Entonces, desde ahí, yo dicho eso, quisiera decir que la educación inclusiva como fenómeno o como campo de conocimiento no circunscribe a ninguna práctica teórica y metodológica en particular y que tampoco su fenómeno puede ser delimitado en los marcos de ningún paradigma porque es un fenómeno que abarca una multiplicidad de fenómenos en sí mismo y que por lo tanto desborda los marcos teóricos tradicionales. Por eso que su naturaleza es diaspórica, nómade, es decir, está en dispersión, moviéndose permanentemente, y que en la práctica de alguna manera nos dice, bueno, que es un fenómeno que viaja, que cruza campos de conocimiento y va rearticulando para generar un nuevo saber. Por eso, como dice ahí, a pesar de no presentar un estatus disciplinario, fabrica un objeto ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Un objeto que tiene diversas caras, que se puede ocupar de diversas maneras. Se puede ocupar en lo económico, en lo político, en lo educativo, ¿no es verdad? Que además es complejo, que es multidimensional, ¿no es verdad? Y es de carácter eminentemente fronterizo y postdisciplinar, ¿ya? Articulando cuestiones específicas en torno a este objeto, y por eso que de alguna manera la pregunta que viene acá nos dice, ¿por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general? Porque si yo, por ejemplo, quitase el calificativo inclusiva, lo único que aparece es que todas las ideas que hablamos del respeto a las diferencias, del derecho a la educación, del aumentar los niveles de justicia, de equidad, de igualdad de oportunidades, tiene que ver justamente con una tarea intrínseca al propio acto educativo y no con la conformación de un modelo paradigmático distinto. Entonces, de alguna manera, la inclusión funciona en términos de un concepto artístico que se llama paroxia, es decir, que la educación inclusiva es lo mismo o es una especie de alter ego de la propia educación. Porque si yo les preguntara a ustedes, un profesor que es inclusivo, ¿es el que respeta las diferencias, el que genera más y mejores aprendizajes, el que abre nuevas oportunidades, el que construye justicia?
Eso no son características de un profesor inclusivo, esas son características inherentes a todo educador y que por lo tanto eso es inherente a toda la labor nuestra como educadores. O sea, yo digo nuestra porque yo soy educador de formación, yo soy maestro de primaria de formación. Entonces, de alguna manera, hoy día hemos estado mirando como al revés el fenómeno y lo que hace la inclusión justamente es reconectarnos con lo intrínseco de los propios sistemas, de la propia educación en sí misma, ¿no? Bueno, entonces, si la inclusión no se determina en ningún marco disciplinario, lo correcto es concebirla como un pegamento epistémico, metodológico y analítico, ¿no? Como una pegatina, ¿no? Que conecta distintos aportes. Conecta los aportes del feminismo, conecta los aportes de las teorías postcoloniales, conecta el aporte, por ejemplo, de la física, conecta el aporte de los estudios culturales anglosajones, latinoamericanos, conecta el aporte, por ejemplo, de la interculturalidad, de la filosofía de la diferencia, de los movimientos decoloniales, etcétera, de una amplia variedad de proyectos de conocimiento. Por eso que es decir, en la exterioridad del trabajo teórico, es decir, escucha, entiende, estudia y produce su fenómeno más allá de sus marcos de adherencia tradicional, ¿no? Y por eso que de alguna manera, como dice Virno, la inclusión o el campo de la inclusión necesita ser analizado a partir de conceptos que provienen de ámbitos y de autores diversos. Pero hasta ahí, yo podría decir que hasta ahí yo caería en la lógica del aplicacionismo, es decir, tomar la teoría y mirar a través de esa teoría sin producir algo nuevo. Lo que le faltaría a esa definición es justamente decir que recurre a autores, a marcos de conocimiento diversos, porque está el principio de heterogénesis, es decir, que se conectan múltiples elementos singulares, distintos entre sí, para ensamblar un campo de conocimiento, pero que en la práctica necesitan ser rearticulados, porque si no vamos a decir lo mismo que ya sabemos, ¿sí? Es decir, ser girados, ser volteados, etc. Y por lo tanto, de alguna manera, el campo de conocimiento de la inclusión se convierte en una estructura de conjunción compleja, es decir, donde coinciden, dialogan, se median, se pelean, se van elementos de naturaleza diferentes que no son contenibles ni son iguales una al otro. Y esto lo que hace es que forje un espacio de disposición de disciplina y una disposición histórica específica de verdad, una forma de saber, ¿no? Todos los conocimientos son formas específicas de verdad que se validan, en un marco histórico particular, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces lo que este estilo de investigación y análisis hace al interior de la ciencia educativa? ¿Y qué cosas no podría hacer si continúa operando dentro de sus mismos marcos conceptuales, ¿no? Entonces esta pregunta sería, bueno, si la inclusión sigue siendo entendida como educación especial, ¿qué es lo que hace realmente dentro de la educación y qué limitante estaría presentando? Por lo tanto, volvemos a la pregunta justamente de lo epistémico, ¿no? Que de alguna manera la idea de lo postdisciplinar nos permite reconocer que muchas veces las teorías cuando se plantean no son siempre bien entendidas, pero cuando pasa el tiempo, pasan los años, esas teorías, por ejemplo, que se plantearon en los 60 o los 70, hoy día toman gran fuerza y lo que dice Stuart Hall es que uno siempre trabaja detrás del paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de lo que fue esa teoría. Cuando las teorías se vuelven de acceso a todas las personas, recién las estamos mirando, pero ya el fenómeno cambió. Y ahí tenemos también otra de las condiciones epistemológicas de la educación inclusiva, que es el movimiento, es decir, que justamente este es un conocimiento que se construye en el movimiento, en la lógica de lo dado, dándose y por dar, es decir, es algo que siempre está en perpetuo movimiento, es un saber inquieto, que no se cierra, que no se acaba y que siempre es imperfectible, ¿no? Y un poco como lo va a decir por ejemplo, Laclau, ¿no? Como algo que en general es una articulación, pero que uno nunca sabe qué es lo que realmente va a lograr esa articulación o si este fenómeno que se está permanentemente construyendo y que es inacabado, no se sabe cuál va a ser su resultado, ¿no? Que eso es algo imprevisible y eso un poco también es coherente con la idea de la inclusión. Bueno, entonces,
La pregunta acá sería, ¿cuáles son las interrogantes teóricas y los conceptos que permiten pensar el campo de producción teórica de la educación inclusiva? Yo ya les decía que ya no son los conceptos de lo individual, las necesidades educativas, la discapacidad, sino que son los conceptos de la multiplicidad. Entonces aquí encontramos que para hablar de inclusión, ¿cuáles serían estos conceptos que ensamblarían preliminarmente su posible teoría? Serían entonces los conceptos de ideología, de multiplicidad, de figuraciones anti y postdisciplinares, ¿no? Las relaciones exteriores, esto que yo les decía de que distintas singularidades, distintos recursos, métodos, conceptos, teorías, confluyen, pero que a su vez se conectan en distintas maneras, pero que no se cierran en algo único, estable. Y también eso da paso a una estructura teórica abierta, es decir, que está en permanente transformación, y a un conjunto de prácticas analíticas heterogéneas, ¿no es verdad? Que son todas estas grandes hebras de las que nace. Porque si tuviésemos que pensar en la génesis de la propia educación inclusiva, nos damos cuenta que esta surge de un conjunto de enredos genealógicos, es decir, donde están enredados, por ejemplo, los aportes del feminismo, los aportes de la interseccionalidad, los aportes de las teorías postcoloniales, los aportes, por ejemplo, de la filosofía de la diferencia, etcétera, ¿no? Sigue esta lógica de enredo genealógico, ¿no? Y nos lleva también a una política ontológica de lo menor, es decir, de las múltiples singularidades. Y por eso que Guattari ya en ese texto tan lindo que se llama Cartografías de Micropolíticas del Deseo, que publica con Sully Rolling, dice claramente que las minorías son mayoría en el mundo, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace hablar de una política ontológica de lo menor, donde lo único, lo singular, lo particular, lo que no puede ser repetido, es lo que hace, es lo que compone el mundo, ¿sí? Bueno, y por esta razón, el campo epistemológico de la educación inclusiva se compone de complejas e intensas estrategias, ¿verdad? Y mecanismos de importación y exportación, recursos epistemológicos de naturaleza heterogénea que son extraídos, ¿no? Mediante de distintos campos de distintos campos, disciplinas, territorio epistemológico, y que van formando el proyecto epistemológico de la educación inclusiva. Toma prestadas distintas herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas de otras disciplinas, pero que las rearticula para producir un nuevo objeto, un nuevo saber, algo completamente nuevo, ¿sí? No obstante, sus formas constructivas no se limitan y ni se reducen a un sistema de préstamo, ¿no? Sino que trabajan en la performatividad de lo rearticulatorio. Por eso que yo desde lo que yo hablo sobre epistemología de la educación inclusiva, la entiendo como un sistema de actualización y traducción de la teoría educativa contemporánea. Cuando digo actualización, estoy hablando de un doble impulso de creatividad, no de un simple sistema de innovación en el presente, sino que se enmarca dentro de las epistemologías de la dispersión, porque es un saber que deambula de un lado a otro, que viaja, por eso que es nomadista, ¿sí? Sus vínculos se sustentan en flujos móviles, dando lugar a expresiones de entrecruzamiento, hibridación, plasticidad, de los que emergen nuevos flujos, pudiendo conectar y desconectar con cualquier otro, creando o aniquilando cada uno de sus objetos, métodos, influencias, teorías, compromisos éticos, proyectos políticos, sujetos, territorios, disciplinas, conceptos, saberes, singularidades epistemológicas, configuran una estructura teórica y metodológica compuesta por un sistema de constelaciones que explicita un grupo inestable de la que emerge la irrupción de lo nuevo. Por lo tanto, de alguna manera funciona siempre en el diasporismo, en el viaje, en lo nómade, en el caos. Por lo tanto, aquí tendríamos que preguntarnos lo siguiente, es decir, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Una metáfora? ¿Un dispositivo heurístico? ¿Una metodología? ¿O bien una teoría? Si ustedes me preguntasen, los conceptos son categorías o formas que nos ayudan a pensar analíticamente, tienen un estatus metodológico, mientras que las palabras no tienen estatus metodológico, no están definidas teóricamente y surgen con gran rapidez, pero tienden a desaparecer con gran rapidez. Por lo tanto, si lo mirásemos, hasta ahora la inclusión es una palabra, no un concepto, y además es un concepto, una palabra bastante extendida, ¿no es verdad?, que no se sabe definir con precisión.
Además, un paradigma al más puro estilo kuhniano, que sería definir un paradigma como un modelo de interpretación general de la realidad, no está dando esa lógica hoy día. Tampoco, me atrevería a decir que hoy día, de todas estas definiciones que están acá, es simplemente una metáfora, es decir, una explicación que se utiliza de distintas maneras por distintos grupos. La utilizan, por ejemplo, los colectivos indígenas de una manera, los colectivos de la mujer, los colectivos de la discapacidad de otra forma. Es decir, es una explicación que se ocupa de distintas maneras. Pero como dispositivo heurístico tampoco hoy día existe porque no hay coordenadas teóricas sólidas para entender este fenómeno. Y desde aquí, de alguna manera, vamos a decir que la inclusión enfrenta su principal problema porque al entenderse como categoría de análisis, participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. Es decir, participa de las relaciones de poder, de exclusión, discriminación, etcétera, porque las interroga, y también participa, ¿no es verdad?, o objeto de las representaciones culturales que fabrica. Es decir, qué tipo de niño de la inclusión vamos a entender, qué tipo de hombre, de mujer, etcétera, ¿sí? Y al reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpela, entonces atiende al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las relaciones de poder a nivel estructural y de la micropráctica. Esto que yo les decía, estos campos que están implicados, el gran funcionamiento en lo estructural y la micropráctica, el conjunto de interacciones que están surgiendo en el día a día. Por lo tanto, la educación inclusiva como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica. Y esto es muy interesante porque nos dice que es un proyecto de conocimiento en resistencia, que lo que hace justamente es evitar toda forma de colaboración con proyectos intelectuales políticos que avalan la desigualdad, que avalan la dominación, ¿no? Y en ese sentido analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación. Por ejemplo, la empresa que alberga el esencialismo liberal. ¿El esencialismo liberal qué es? Es lo típico que está en las políticas educativas. Decir que por un lado educamos la diversidad, que estamos abiertos a la inclusión, a la heterogeneidad, pero que en la práctica vamos con sistemas del capitalismo, con ranking, con opresión a los docentes y a su trabajo educativo, ¿sí? Y por lo tanto, todo esto que yo he enunciado nos permite entonces entender la idea de inclusión como un proyecto epistémico en resistencia, como un conocimiento que se construye en lo nómade, de forma diaspórica, que no circunscribe a ninguna disciplina y que por lo tanto genera un entramado gramatical que es complejo y que de alguna manera tiene relaciones que funcionan fuera, sino que funciona por relaciones que se van conectando, cosas que son distintas unas de otras y que se van anudando en puntos específicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vuelve a aparecer la idea de la metáfora de inclusión a lo mismo, es decir, la invariabilidad de las estructuras educativas y sociales, la incapacidad de los diseños curriculares, didácticos y evaluativos, justamente para entender o crear otras propuestas educativas, otras arquitecturas y otras estructuras educativas, otros espacios escolares, ¿no? Ahora, si nosotros tuviésemos que pensar en la noción de tiempo escolar, lo que nosotros tendríamos entonces que decir es que ya pasamos de la monocronía, que es el tiempo universal, único, en el que todos los niños hacen lo mismo en el mismo tiempo, en el mismo espacio, al tiempo de las heterocronías, como yo denomino, que son los tiempos múltiples, los tiempos entrecruzados, donde cada estudiante en el mismo espacio trabaja en otras cosas, en otro ritmo, etc. Y eso justamente es la noción de tiempo en el campo de la educación inclusiva, ¿no? Y por lo tanto la inclusión siempre va a ser sinónimo. Leisa, ya te respondo, ¿vale? Entonces, la inclusión siempre es sinónimo de producción justamente de otros mundos, de creación de otras posibilidades de vida y por lo tanto siempre va a generar un significante dislocativo, alterativo del quehacer educativo, ¿no? Y justamente la idea de inclusión y todo esto que hemos conversado muy preliminarmente, ¿no? De alguna manera quebranta las bases del saber pedagógico, lo pone en tensión, lo enfrenta, lo pone entre la espada y la pared y lo invita a buscar otras soluciones creativas que hoy día, pucha que nos ha costado ponernos creativos para pensar estas formas, ¿no? Y eso entonces es lo que hace necesario crear dispositivos de atención a los obstáculos complejos y dinámicos que afectan relacionalmente a las trayectorias sociales y educativas de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, espérame.
estamos acá. A ver, nos preguntamos de una. Ya estamos. Leisa, cuando tú me dices, entonces tomaría la inclusión como algo de investigación que sirve para investigar, pero que hasta ahora está iniciando un proceso. Más que un término global, es un concepto muy extendido, ¿sí? Pero un concepto del que poco se sabe y del cual todo el mundo cree saber por la simplificación que hacen los medios masivos de comunicación, pero que en la práctica, cuando tú le pides a un profesor decir qué es la educación inclusiva, a un profesional que lleva 10 años trabajando en la educación inclusiva, no te sabe explicar a ciencia cierta qué es. Y ahí nos enfrentamos a un problema epistemológico que yo ya mencionaba, que es el índice de singularidad. Es decir, la incapacidad para definir el propio término. Entonces, lo que yo diría es que hoy día hay un conjunto de información que deambula, que viaja de un lado a otro, pero que no está clarificada ni tampoco está conectada con la propia naturaleza del término, ¿sí? Por lo tanto, es un fenómeno de investigación, pero que no está investigado en su naturaleza, sino que está investigado en algo mucho más problemático, que es en una estructura de conocimiento falsificada, confundida con la educación especial en lo pedagógico. Porque si hiciéramos una revisión de todos los proyectos de conocimiento que participan de este campo, nos damos cuenta entonces que hay que esta idea de este calificativo inclusiva, este verbo incluir, no es verdad que es un verbo transitivo, performativo, ha estado presente en muchos campos del conocimiento sin denominarse de esta manera. Por ejemplo, los estudios de género, los estudios de la mujer, en los estudios del feminismo, en los estudios culturales, en los estudios queer. ¿Fija? Entonces sí, yo comparto que es un término global, un índice de singularidad precario, ¿no? Y cuando la profesora Sandra, cuando pregunta acá, ¿y cuál sería el papel del educador infantil en la educación inclusiva? Bueno, el papel es fundamental porque desde la educación de la primera infancia nosotros tendríamos que entender la educación de la primera infancia como infancias críticas, no como esta idea ingenua de que atendemos a ciertos niños, porque ustedes saben que todas las investigaciones de Alison Gopnik, por ejemplo, han sido muy reveladoras, sobre todo con este texto que se llama El bebé filósofo, cuando nos dice concretamente que todos los niños son sujetos mucho más complejos que un adulto. Tienen un aparato cognitivo mucho más complejo, leen emociones, planifican la acción. Por lo tanto, de alguna manera, pensar en el papel del educador es multiaxial. Primero, ampliar oportunidades, pero ampliar oportunidades de base comunitaria y en base a un concepto de infancias críticas. Después viene la redefinición del tiempo, pasar de la monocronía, del tiempo único, universal, al tiempo, a los tiempos múltiples, tiempo entrecruzado. Y por otro lado, también justamente asentar ahí la discusión de lo político, más que de la propia política en educación, ¿no? Y cuando dice, ¿y este fenómeno estaría relacionado directamente con el contexto o sería algo global? Bueno, es que de alguna manera cuando nosotros pensamos en un contexto, en un campo de conocimiento complejo, lo complejo justamente parte de lo situado, que es el contexto, la micropráctica, pero que a su vez está imbricado en lo global, que es lo estructural. O sea, son dos mediaciones que siempre están imbricadas y que nunca se deshacen, ¿no? Por eso que, tomando de la crítica cultural, me gusta mucho esa afirmación que dice, este es un terreno donde los márgenes, los límites se cruzan, se desbordan y los campos se cruzan. Entonces, de aquí, de alguna manera, se cruzan lo cotidiano con lo estructural, y bien desbordan sus discusiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, y ya para ir cerrando, porque no quiero aburrirlas, dice, bueno, la educación inclusiva como categoría analítica y proyecto de conocimiento en resistencia, ¿qué es lo que va a generar? Puede ser entendida como un campo de estudio, pero también como un objeto de investigación, pero que además tiene esto que yo ya les decía inicialmente, la ausencia de un método claro para investigar, ¿no? Que no son las típicas metodologías de las ciencias sociales, porque aquí también nos enfrentamos a un problema mucho mayor, que hoy día los métodos de investigación ya son capaces de capturar en su esencia el conjunto de fenómenos. Los capturan parcialmente. Entonces, de alguna manera, la redefinición metodológica de la educación inclusiva tiene que partir por esta captura de cómo leer los fenómenos en su magnitud, ¿no? Y además también este terreno epistemológico enfrenta otro desafío, que es netamente hermenéutico, que dice, bueno, cómo leer los aportes de distintos campos sin justamente atraparnos en esos campos.
¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con estos campos sintagmáticos de dos palabras, como yo les decía? Son campos en los que no se sabe leer los aportes de otros campos y se cree que solamente tomando prestado de aquí y de allá se cruzan fronteras. Por ejemplo, el campo psicopedagógico, que la gente siempre dice erróneamente que es mitad psicología y mitad pedagogía, yo les voy a decir que no es ni lo uno ni lo otro. En ese campo no se cruzan las fronteras de lo psicológico ni lo pedagógico. Por lo tanto, hay un cruce, sí, de baja intensidad, pero que no se transforma el conocimiento. Y aquí lo interesante es darnos cuenta que todos estos marcos conceptuales, estos proyectos de conocimiento que confluyen, tienen que cruzar las fronteras, pero además transformar. No basta con transgredir los límites del conocimiento, sino que hay que transformar. Por eso la idea de la postdisciplina en mi trabajo intelectual es sumamente interesante y es sumamente revelador, ¿no? Entonces, y por eso que cuando entendemos la educación inclusiva como una extensión lineal de la educación especial, se encuentra ante una encrucijada fundamental que no ha sabido ser resuelta, dando cuenta de un conjunto de de, um, de errores en la producción del conocimiento que yo denomino fracaso cognitivo. Por lo tanto, para eso hay que hacer un análisis más bien detallado de lo que la inclusión hace en el mundo y de cuáles son sus posibilidades reales para tener un cambio subjetivo, un cambio positivo en lo social, generar una imaginación audaz y justamente sobre el propio desarrollo de la educación. Y por lo tanto, esta educación inclusiva va a analizar cómo determinados saberes, conceptos, proyectos de conocimiento, herramientas metodológicas se colocan al servicio de la dominación y la generación sistemática de una amplia variedad de desigualdades que parece que a pesar de hoy día de que todo el mundo escribe sobre justicia, de que todo el mundo investiga sobre estos temas, las patologías sociales, las formas de desigualdad crecen. Entonces, de alguna manera, ahí también nos topamos a que hay un gran círculo de reproducción donde todo el mundo piensa lo mismo, pero lo piensa justamente desde ideas de justicia social que están alojadas al interior del capitalismo, es decir, que generan una comprensión de justicia que es propia del capitalismo y que hace que esas ideas justamente no puedan avanzar y construirse en el sistema mundo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, su llamado consiste en explorar los sistemas de circulación de ideas que enfrentan la teoría de la educación inclusiva en las estructuras académicas, institucionales y no institucionales, develando cómo funciona esta teoría en la sociedad y ante todas las principales tensiones educativas, cuanto éstas se significan como teorías postcríticas, transformativas, alterativas y orientadas a la construcción y creación de justicia educativa y social. Por lo tanto, de alguna manera, la educación inclusiva como dispositivo heurístico podría entonces ser lecturada en términos de una parodia sin original. En tanto, identidad paródica va a fomentar condiciones desestabilizadoras, va a crear nuevas formas de irrupción y va a denotar entonces una condición móvil sin una ubicación exacta, lo que yo ya les decía, la metáfora del diasporismo y de la dispersión. Y por otro lado, disculpen, no crean que tengo coronavirus, pero es que tanto hablar algo me ha producido el día de hoy. Y también dice, aparece entonces la pregunta acá, dice, bueno, ¿qué red de significación introduce entonces la inclusión y la educación inclusiva en términos de sistema de no identificación con sus formas y código históricamente legitimado a través del significante de la educación especial, ¿no? Y bueno, y para cerrar, lo que tendríamos entonces que tomar en cuenta, esta primera pregunta que me hizo Lesia, era justamente, bueno, la necesidad entonces de dar cuenta de la relación existente entre los múltiples sujetos de la inclusión y los diversos proyectos de Estado-Nación que se construyen o se construirán, y por otro lado, rescatar esta idea de leer el presente, ¿no? Que yo creo que ahí, como educadores, tenemos una deuda tremenda, es decir, cómo leer el presente. ¿Sí? Cómo leer los fenómenos que están siempre en constante movimiento, como el de la inclusión, y que son fenómenos inquietos, inacabados, ¿no? Y también la formulación de un horizonte de interpretación del pensamiento educativo en la interioridad de relaciones propuestas por su razón teórica. Bueno, si nosotros nos tuviésemos que preguntar qué habita entre los términos del sintagma de educación inclusiva, educación e inclusiva, qué habita en el medio, a eso que habita en el medio yo le he llamado icidad, que quiere decir
que la laicidad es un concepto que tomo de mi equival y que es la lógica de los múltiples entres, es decir, distintas cosas que están ahí entre medio, pero que están desarticuladas, no tienen un lazo rearticulatorio. Entonces, la laicidad, como dice en la presentación, no es solamente un sistema de relaciones, sino de profundas implicaciones en la construcción del conocimiento, y que esta unión refleja justamente un plan de composición, un campo de experimentación conceptual, etc. Laicidad define su funcionamiento a través del principio de complementariedad, estrategia que tiende a la unión de elementos de naturaleza heterogénea y contraria, y también a la infinidad de elementos, campos, teorías, disciplinas en contradicción. Esta infinidad de elementos es el principio epistemológico de la heterogénesis, ¿sí? Y también la laicidad opera a través de la metáfora del ser incluido, la lógica de I o E, el mecanismo de interrelación e integración de diversas herramientas epistemológicas que instala una lógica que a partir de la contribución de Lupasco designa un estado dinámico, intermedio, en potencia de lo nómada y lo actualizado. Laicidad, como espacio intermedio o zona de intermediación epistemológica, opera en términos de un campo de fuerza conciliador, de amplia multiplicidad de elementos, es un lugar de permanente interacción y mutación. Por lo tanto, de alguna manera, ¿dónde está la clave en la construcción del conocimiento y la inclusión? Es lo que habita entre ambas palabras, es decir, ¿no? ¿Qué puede aprender la inclusión de la educación y qué puede aprender la inclusión de la educación, por ejemplo, ¿no? Son formas de alteridad, es una alteridad copulativa en términos de... ¿Sí? Bueno, entonces, yo voy a dejar hasta aquí mi presentación porque ya estas láminas que vienen ya están contenido lo que yo ya les he comentado, y pensando, porque tengo una reunión dentro de 15 minutos más que estaba programada, entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, para que podamos aprovechar estos últimos 15 minutitos, y si no hay ninguna, yo sigo con las últimas diapos, pero igual me gustaría que pudiese haber esta zona de preguntas. No sé cómo lo ven ustedes. Chicas, no sé si tengan alguna pregunta o alguna observación para darle al profe. Bueno, ellas ahí te están dando las gracias por la clase. Digamos que es Sí, un sí lo vi. diferente a lo que hemos venido trabajando, es hablar de alteridad, de otra edad, es hablar de otros conceptos que quizás ellas aún no han vivido, son estudiantes de segundo semestre. Entonces digamos que estos conocimientos, profe, realmente les hace una apertura a ellas frente a lo que realmente es la responsabilidad del maestro. Yo soy educadora especial de formación y aquí dentro de este grupo contamos con educadoras especiales en formación y educadoras infantiles. Y ha sido muy bueno poder generar este tipo de debates porque realmente somos una sola y es que estamos en pro de esa educación inclusiva. De conocer la educación inclusiva desde allí realmente nos da una apertura a todos para poder discutir y proyectarnos más desde un campo más global en lo que realmente ellas quieren desde sus proyectos de investigación. Entonces, digamos que es una oportunidad muy buena para que ellas tengan un panorama más amplio de lo que pueden hacer como futuras educadoras infantiles y educadoras especiales. Chicas, ¿les puedo preguntar algo? En general, ¿me siguieron bien? ¿Se pudieron entender las principales ideas? Eso es lo que un poco me deja... eso quisiera yo tener un poco tranquilidad si se entendieron las principales ideas, porque... perfecto. Yo me quedo tranquilo con eso. Y bueno, la presentación yo se la mandé a la profesora Lady. Ahí está todo, ustedes lo pueden revisar. Si tienen alguna consulta, si en algún minuto necesitan algo de literatura, ustedes me escriben. Y yo me demoro un poco en contestar porque he estado este último tiempo muy ocupado, pero ahí tienen la presentación para que la puedan estudiar más en detalle. Y lo único que les quiero pedir es que no la pongan en internet porque ahí hay un trabajo, sino que es un regalo para ustedes, para la profe también y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero agradecer la oportunidad. Para mí fue bien cómodo compartir con ustedes y nada, estoy muy feliz por esto y gracias también a la profesora